me sale que uno de los estudiantes es el propietario. No sé por qué. Me dijeron, no, profe, porque eso pasa porque fue la primera persona que entró al link. Y yo estoy entrando de primero y ni así. ¿Qué crees tú, Rosana? Sí, eso le iba a decir. Lo del link. No. Y otra cosa es que usted está entrando con una cuenta que no es institucional, si no estoy mal. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir todo eso? O sea, que no es la de la universidad, o si está entrando con la de la universidad. Pero por supuesto yo entro con mi cuenta institucional. Porque su nombre está en minúsculas y no en mayúsculas como la nuestra. ¿Cómo? Porque su nombre se ve en minúscula y no en mayúsculas como las nuestras. No te entendí lo que me dijiste, repíteme. Ya va. Porque, o sea, no, ese es mi fotico, yo no sé si ustedes ven mi perfil ahí, ese es mi fotico, Samir Bolívar, @mail, soy yo, no hay otro. Profe, lo que ella dice es que su nombre aparece en minúsculas y normalmente los correos institucionales, los nombres siempre aparecen en mayúsculas. Ah, caracha. Pero se los digo sinceramente, yo estoy entrando con mi correo institucional. Y aparecen los nombres completos, profe. Los de los profesores y los de nosotros. El mío, aquí sale Samir Bolívar nada más y salen las iniciales mayúsculas. En mi, si profe, igual si no le salía con el constitucional no lo dejaría grabar. Exactamente. Y es que el Classroom mío, míralo, aquí está mi cuenta, mírenlo. Y yo lo abro desde mi Classroom. Eso es lo que no entiendo. Pero entonces, ¿a dónde voy? Que si cuando me llegue el link de la grabación, en algún momento alguno de ustedes va a salir como propietario. ¿Qué les pido yo? Yo le voy a escribir, porque seguramente está en el grupo, le escribo a alguien en el grupo, oye, mira, compárteme la propiedad del video para poder compartirle el video a todos, ¿vale? Se lo estoy diciendo desde ahora para que después no... Profe, ¿qué me está diciendo y tal? Porque ayer me pasó lo mismo, el martes me pasó lo mismo, todos los días me ha pasado lo mismo, así que no sé por qué. Bien, entonces volvamos. Ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, todo ok. Entonces, como les venía diciendo, obviamente la farmacología como disciplina está muy amarrada a lo que es la farmacia como profesión, porque si nosotros, o sea, y por eso les puse yo en el Classroom, en el foro, ¿qué piensan ustedes de dar farmacología en nuestra carrera? Y yo, ¿por qué me surgió esa pregunta? Porque yo no concibo ser un farmacéutico sin nosotros haber estudiado farmacología. O sea, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Por tanto, esta asignatura es pilar fundamental de nuestra formación. Entonces, la farmacología como ciencia está muy agarradita de lo que es la farmacia como profesión. Y si nosotros hablamos de la farmacia se le puede conseguir una ciencia. No sé, habría que buscar el significado bien de farmacia, no la farmacia de la esquina, sino la farmacia como profesión. Entonces la farmacología ahí es súper importante. Y fíjense que desde hace mucho tiempo, la farmacología es una ciencia biológica. Es una ciencia biológica. Hoy en día, por la importancia que ha tenido la farmacología en el área médica, entonces se le considera biomédica, ¿vale? De ahí viene la palabra biomédica porque es una ciencia biológica demasiado importante para las ciencias médicas. Entonces, por eso, y fíjense que nuestro plan de estudio está en el área de formación biomédica. Ya el área biomédica reúne a todas esas ciencias que aglomeran las ciencias médicas. Entonces, obviamente, la farmacología como ciencia trata de estudiar las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Y es un concepto bastante sencillo, pero dice mucho. Si nosotros hablamos de acciones y propiedades, prácticamente estamos hablando de mecanismos de acción y de efectos que generan los fármacos en los organismos. Y eso engloba una cantidad súper inmensa de
concepto. Pero fíjense ahora el concepto de acá abajo. La farmacología puede definirse como el estudio de sustancias. Entonces, ya cuando hablamos de sustancias, estamos hablando de sustancias químicas, que son los fármacos. Entonces, define el estudio de las sustancias que interactúan. Entonces, ya se habla del estudio de los fármacos, de la forma en cómo interactúan con los sistemas vivos a través de procesos químicos. Fíjate, ya el concepto es mucho más completo, especialmente mediante la unión de moléculas reguladoras. Entonces lo coloco en rojo porque esas moléculas reguladoras a partir de ahora nosotros lo vamos a llamar receptores o molécula diana o diana farmacológica, ¿verdad? Esa es la molécula. ¿En base a qué? Entonces, ese estudio de las sustancias químicas, cómo interactúa a través de procesos químicos mediante la unión de moléculas reguladoras. ¿Cómo? Activando o inhibiendo un proceso normal en el cuerpo. Y ahí es cuando nosotros hablamos de que, no, este fármaco inhibe, este fármaco aumenta, activa, disminuye, eleva. ¿Por qué? Porque cuando el fármaco, o eso es lo que trata de estudiar la farmacología, es como el fármaco, mediante sus características farmacocinéticas, interactúa con un receptor a través de un proceso químico. Un proceso químico, por lo general, es un enlace químico, ¿verdad? O una reacción química que genera ¿qué? Que esa molécula reguladora tienda a activar o inhibir un proceso en el cuerpo. Así de sencillito, yo creo que es el concepto más completo que puede haber de farmacología como ciencia. Bien. Pero entonces, y algo que yo voy a tratar no de convencer, pero sí de como que abramos un poquitico la mente, y es que nosotros cuando estudiamos farmacología, estudiamos farmacia, ya vamos por quinto semestre, no sé si es erróneamente o de forma involuntaria, todos los cursos en nuestro plan de estudios nos hacen ver al fármaco como el Chuck Norris de nuestras películas, o mejor dicho, el Sylvester Stallone, no sé, cualquier protagonista. O sea, el fármaco es la única estrella en nuestra carrera, porque nos volvemos en farmacología, farmacognosia, farmacotecnia, y todo es fármaco. Estudiamos el fármaco de sus propiedades químicas, de sus propiedades farmacológicas, de sus propiedades biotecnológicas, de sus propiedades de tecnología farmacéutica, y el fármaco, y el fármaco, y el fármaco, y el fármaco. Pero tuvimos que llegar hasta farmacología para encontrar un concepto, digamos, como no antagónico a lo que nos vienen enseñando, pero sí tratarles de decir, oye, hay otra cosa. Porque es que si nosotros estudiamos farmacognosia, es una planta que tiene tal metabolito y ese metabolito al final va a generar un efecto terapéutico. Si lo estudiamos desde la química orgánica, no, la estructura de este fármaco es así, por tanto reacciona así, pero al final esa estructura va a generar un efecto farmacológico. Pero si lo estudiamos desde la biotecnología, no es que vamos a hacer una forma farmacéutica que libere mejor el fármaco, que evite la acidez en el estómago, pero al final el fármaco, ¿qué va a generar? Un efecto terapéutico. Y siempre hablamos desde el fármaco, alrededor todo el fármaco, pero en últimas, y el concepto de fármaco nos lo dice ahora, vamos a tratar es de prevenir, de tratar de diagnosticar una enfermedad, ¿verdad? Entonces, el fármaco es eso, es esa sustancia que va a tener esa capacidad de prevenir, de tratar, de curar, de diagnosticar una enfermedad. Pero fíjense que siempre estamos hablando del fármaco, el fármaco, el fármaco. Y yo no le voy a quitar aquí protagonismo al fármaco, pero vamos a encontrar una segunda o un segundo componente en ese protagonismo. ¿Por qué? Porque el fármaco no lo es todo. Y Hércules, ustedes van a decir, pero ¿cómo que el fármaco no es todo, profe? Si estudiamos farmacología, la misma palabra lo dice, profe, el estudio del fármaco. Pues no, aquí nosotros nos vamos a encontrar un concepto que ya se los mencioné aquí como molécula reguladora. Y es el receptor farmacológico. Si no hay receptor farmacológico, si no hay molécula diana en el organismo, el fármaco no hace nada. Ni va a tratar, ni va a curar, ni va a prevenir, ni va a diagnosticar.
Entonces, claro, entonces ustedes que dicen, profe, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si no hay huevo, no hay gallina, pero si no hay gallina, no hay huevo, ¿vale? Entonces estamos en esa dualidad. Profe, Entonces, una pregunta, disculpe que le interrumpa. dígame. Y si el fármaco, o sea, no directamente interactúa, pero digamos que modifica alguna propiedad de la célula, ya sea el contenido de agua o algo. Esos son otros tipos de fármacos y ahí tienes toda la razón. Ahorita cuando entremos en cuáles son esos fármacos que no interactúan con una diana farmacológica, tienen un nombre, pero es, y te lo digo desde ahora, es la gran minoría, porque no hay que quitarles el mérito que tienen estos fármacos, ¿verdad? Son la gran minoría dentro de la totalidad de fármacos. La gran minoría, porque son muy pocos, ¿verdad? Porque estos fármacos en general ejercen su efecto no por la interacción entre el fármaco y un receptor, sino por sus características químicas o físico-químicas, ¿vale? Pero en ese caso, entonces, ahí puede caber ese concepto que tú dices. Profe, pero hay fármacos que no necesitan de un receptor, así es. Pero la gran, y le digo la gran, el 99.9% de los fármacos generan un efecto producto de la interacción con una diana farmacológica, ¿vale? Pero eso que tú anotas es muy, muy importante, porque no siempre hay que generalizar. Pero yo sí digo, hombre, si es el 99, y estoy totalmente seguro que es el 99.9% de los fármacos necesitan de la interacción con una proteína receptora, entonces ahí podemos darle el protagonismo que se merece ese receptor. ¿Estamos? Eso lo vemos la otra semana en la próxima clase, pero está bien esa anotación porque estás pendiente. Entonces, ¿qué es el fármaco? Y no le voy a quitar protagonismo, pero el fármaco, si la persona está enferma y si no se toma el medicamento, no se va a curar, ¿cierto? Está bien. Entonces, como tal, ¿qué es el fármaco? Una sustancia química. Y quitémonos nosotros en la cabeza desde ya ese mensaje que nos dan desde los comerciales, desde esa pseudociencia que creo que ya se está yendo con ese cuento de los homeopáticos, ¿verdad? De que es que un fármaco no es un químico, o sea, no es que el fármaco, no es que esta es la moringa, es un producto natural libre de químicos, no que este es el ginseng y este no sé qué, este es la cola del ratón y este es la uña del gato. 10.000 medicamentos o fármacos que comercializan y que salen las propagandas y yo no sé, ganarán mucha plata porque salen en buenos programas, me imagino yo, diciéndonos que son productos libres de químicos. ¿Cuál mentira? Todo fármaco es una sustancia química. Métanse eso en la cabeza. No, porque yo me estoy tomando, porque este es un aceite. ¿Y el aceite qué es? Un compuesto químico. No, que este es un aceite esencial de no sé qué, producto natural, no tiene efectos tóxicos. Ahorita le voy a mostrar cuáles son los fármacos de origen natural, muchos de ellos, y que son altamente tóxicos. Entonces, quitémonos eso de la cabeza. Cuando pensemos en un fármaco, debemos que pensar que es una sustancia química. Como sustancia química, reacciona con nuestro cuerpo. Por tanto, interactúa con nuestro organismo. Entonces, ¿para qué se usa el fármaco? Para tratar, curar, prevenir o diagnosticar, ¿verdad? Una enfermedad. O para evitar un proceso fisiológico no deseado. Entonces, esas sustancias químicas, aquí en este concepto, en verde, lo que se busca es un efecto terapéutico beneficioso. Claro, porque es que tú no vas a tomar un fármaco si te va a generar un daño. Pero ojo, hay sus excepciones también. ¿Por qué? Porque hay pacientes en que se ven beneficiados por los efectos tóxicos del fármaco. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un cáncer, todos los quimioterápicos son agentes citotóxicos, que quiere decir que matan células. Citotóxicos, tóxicos para las células. Y a pesar de que son tóxicos para las células, muchos de estos pacientes se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque mata células cancerosas, pero también mata células normales. O sea, esa es la desventaja de utilizar un quimioterápico. Pero ahora hablemos de un agente infeccioso. Una bacteria, un virus, un hongo,
ese fármaco genera un efecto tóxico, ¿pero qué? Hacia la bacteria, no hacia la célula humana. Entonces, eso también es beneficioso para, o sea, no, ¿qué les quiero decir? Que el fármaco puede generar un efecto terapéutico beneficioso total sin generar daños en el paciente, pero también puede generar efecto tóxico y de acuerdo a ese efecto tóxico obtener un efecto terapéutico, ¿vale? Porque es que obtener un efecto farmacológico terapéutico necesariamente puede ser farmacológico o tóxico, ¿vale? Tóxico y farmacológico y así son la antítesis. Entonces, ¿a dónde voy? Fíjense este monito, solo vean el lado izquierdo de la pantalla. Esta parte que es como moradita, 2 tonos de morado, digamos. Aquí está la sustancia química y desde allá yo los voy a localizar en el curso de farmacología 1. Porque a eso nos vamos a dedicar nosotros en este semestre, a estudiar estos 2 componentes importantes de la farmacología. Uno es la farmacocinética, que está aquí en vertical, y la farmacodinámica. ¿Qué estudia la farmacocinética? La farmacocinética, desde ya se los digo, estudia desde la entrada del fármaco al paciente hasta su llegada a sus dianas o hasta los diferentes lugares del cuerpo en que el fármaco pueda llegar. Eso lo estudia la farmacocinética. Ahorita vamos a ver de forma más detallada el concepto, pero el fármaco lo que hace, la sustancia química, es llegar al paciente por una vía de administración, por un proceso de absorción. Cuando llega al paciente, él se va a distribuir a todo el cuerpo dependiendo de sus características y el fármaco va a llegar a un tejido o a un sitio target específico donde él va a hacer su efecto, pero también va a llegar a otros sitios que no son target, porque es que ahí viene la pregunta que nosotros de pronto no nos hacen dormir a veces. Uno está como mirando el techo y dice, si a mí me duele la muela derecha, ¿cómo sabe el fármaco antiinflamatorio que a mí me duele la izquierda y no la derecha? Ah, no, seguramente es que él va con un foco de mano y va viendo dónde está la inflamación y él dice, aquí está la inflamación y llego y disminuyó la inflamación. Pues no, el fármaco no distingue entre los sitios de acción. ¿Por qué? Porque él lo que trata es de distribuirse a todo el cuerpo, dependiendo de sus características. Si el fármaco es muy hidrosoluble, él va a llegar al lugar, no va a poder llegar a lugares porque no tiene esas características lipofílicas que si tienen otros y le dan mayor acceso a otros tejidos, ¿vale? Entonces, los fármacos llegan dependiendo de sus características fisicoquímicas. No es que él escoge dónde llegar, producto donde está o no su target. No. Es como si usted se toma un ibuprofeno para el dolor de la muela, él va a llegar a la muela o va a llegar a esos lugares donde está generando el dolor, pero también va a llegar al estómago y le va a producir gastritis, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, cuando él llega a esos sitios no específicos, puede generar efecto tóxico. Y si llega al lugar específico de acción, genera un efecto terapéutico. Pero ojo, miren esta flechita que está aquí abajo. Que de un efecto terapéutico también puede brincar a un efecto tóxico. Y ahí sí lo podemos relacionar con la dosis. Si nosotros con una tableta, ¿verdad?, obtenemos un efecto terapéutico, una concentración adecuada, si nos tomamos 4, miércoles, eso va a pasar de efecto terapéutico a efecto tóxico. ¿Vale? ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Creo que yo tengo una pregunta. Por supuesto. ¿Quién habla primero? Roxana. Ok, Roxana, cuéntame. Nosotros ya hemos conocido que pues el medicamento obviamente tiene el fármaco, pero tiene otras sustancias aparte de los auxiliares farmacéuticos. Entonces, yo quería preguntarles, porque obviamente también vienen en unas formas farmacéuticas específicas para que haga su labor. Pero entonces, en una situación hipotética, si la persona solo únicamente consume el fármaco en sí, ¿el fármaco haría o no haría de igual forma su Sin forma farmacéutica, ¿a eso te refieres? Sin forma farmacéutica y sin auxiliares, sin nada, o sea, él solito, en una situación hipotética, eso él no haría su función de igual forma o sí la haría? Depende del principio activo, porque recuerden ustedes que los coadyuvantes
lo que hacen es no, digamos, no ayudar a que el fármaco pueda generar un efecto. Puede que sí, pero sobre todo es generar una buena entrega del fármaco hacia el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Hombre, no sé, si tú te vas tienes dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces tendrás que tomarte unas gotitas de una infusión de acetaminofén y seguramente al sabor sabrá horrible y no te lo vas a querer tomar. Y es más fácil tomarte o administrarte una tableta que solamente vas a tragar y no vas a sentir sabor. Entonces, tú mejoras la entrega del fármaco. Entonces, la forma farmacéutica está ideada especialmente o inicialmente para una mejor entrega del fármaco. No tratando de decir, mira, si va con forma farmacéutica va a generar efecto y si no, tampoco. O sea, no. O sea, no, porque quien genera el efecto farmacológico es el principio activo, no los coadyuvantes. Los coadyuvantes lo que hacen es, vamos a decirlo así, como eso le digo, hacerle una mejor entrega, ayudar que de pronto, por ejemplo, si el fármaco se degrada en el estómago, lleve una capa protectora de algunos polímeros y el pase de largo y se pueda disolver en el intestino, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay fármacos que si se administran por vía intravenosa duelen mucho, entonces van combinados con algunos anestésicos locales, cosas así por el estilo. Pero en realidad la forma farmacéutica lo que trata es de entregar mejor el fármaco, ¿vale? De mejor forma y obviamente eso va a ayudar a que la persona lo administre mejor, que se adhiera más al tratamiento, que se evite algunos problemas, ¿vale? Pero en realidad quien genera el efecto farmacológico ahora es el fármaco, pero ahora a medida que va avanzando la tecnología farmacéutica, muchas formas farmacéuticas, ya llegamos a las nanopartículas, por ejemplo, ya son vitales para que un fármaco pueda generar el efecto. Porque la nanopartícula va a un lugar específico del sitio de acción del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí el fármaco sabe a dónde va. ¿Pero por quién? Por la forma farmacéutica, o mejor dicho, por el coadyuvante, que en este caso es nanopartículas. Entonces pueden ser nanopartículas de oro y tal. ¿Por qué? Porque tienen una afinidad frente a, por ejemplo, diferentes tumores. Entonces esas nanopartículas van específicamente a esos lugares, ¿verdad? Y como lleva el fármaco, entonces el fármaco está llegando directamente al tumor. Pero no es el fármaco, ¿vale? Porque el fármaco él no va a saber eso. Diferente fuese que tú tienes una roncha en la mano y tú vienes y te aplicas el ungüento ahí, pero y te echas el medicamento enseguida, ¿vale? ¿Se entiende lo que te traté de decir? Profe, yo tengo otra duda. Diga. Respecto a, por ejemplo, cuando se administra una proteína, por ejemplo, para una persona que la necesite, o sea, normalmente uno ve en el funcionamiento normal que viene primero, o sea, la catálisis, el catabolismo de esa proteína, es decir, mediante las enzimas y todo eso se degradan hasta péptidos más pequeños para luego sintetizarla en las nuevas proteínas. Entonces, cuando se administran o sea, la persona que necesita esa proteína, ¿cómo hacen para que no le pase eso en el cuerpo? Y, o sea, no sé si me hago entender. ¿A qué proteína te estás refiriendo? A ver. ¿A qué tipo de proteína te refieres? No, por ejemplo, si una persona le dice, no, le vamos a colocar insulina. Ya, pero o sea, y en el proceso, si vamos a aplicar insulina y tú te la tomas vía oral, no va a funcionar. Sí, no va a funcionar. O sea, sí. Si tú te tomas insulina vía oral, no va a funcionar, porque es una proteína y llega a la acidez estomacal y la va a degradar. Entonces, la insulina tiene que tomar otras vías. ¿Cuál? Irse por vía debajo de la piel, subcutánea, ¿vale? Entonces, ya vamos, entonces ahora estamos hablando nosotros de cuál es la vía necesaria de un fármaco de acuerdo a sus características físico-químicas. Por ejemplo, si tú vas a administrar, no sé, ponle tú vamos a decir así, una vitamina, por ejemplo, que son oleosas, ¿verdad? Las vitaminas, si te las tomas por vía oral, también se pueden degradar, la biodisponibilidad es baja. Entonces, ¿qué se prefiere? Por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque ahí también es grasita, se disuelven y se liberan lentamente y tienen una mayor biodisponibilidad.
Por sangre no se puede, vía intravenosa, porque eso puede generar una embolia. Entonces, ya tú estamos escogiendo la vía de administración más adecuada de acuerdo a las características físico-químicas del fármaco, ¿vale? Pero ahí el fármaco va con su forma farmacéutica, ¿cierto? Y las formas farmacéuticas se hacen en virtud a las características físico-químicas del fármaco, si es líquido, si es sólido, si está como sal, dependiendo de eso, ¿vale? Bien. Listo, profe, gracias. Tranquilo. Seguimos. Entonces, aquí llegamos a un punto donde la farmacología, como esa ciencia grande que existe, podemos nosotros como que decir, oye, ¿cuáles son las disciplinas que enmarcan o que han ayudado a potenciar a la farmacología como ciencia? Entonces podemos dividirlas en tres: aquellas disciplinas que se encargan de estudiar el fármaco en sí, entonces es farmacoquímica, la estructura química, que por estos grupos funcionales es que el fármaco genera sus efectos, y por este grupo funcional es que el fármaco puede ingresar a la célula, cualquier cosa. Esto es farmacoquímica. Farmacotecnia, entonces ahora sí, las características que tiene el fármaco y llevarlos a una forma farmacéutica. Farmacognosia, entonces vamos a estudiar aquellos principios activos, no sé qué, la marcha fitoquímica y todo eso, la galénica y la etnofarmacología. Entonces, estas son disciplinas que se encargan de estudiar el fármaco en sí, y nosotros los tengo ahí en verde porque seguramente esto va a ir para una tarea. El fármaco, cuando se estudia la interacción del fármaco con nuestro organismo, entonces hablamos de disciplinas como la farmacodinamia, farmacocinética, farmacogenética, que es diferente a la farmacogenómica, farmacometría y cronofarmacología. Estas disciplinas estudian la interacción entre fármaco-organismo, fármaco-organismo. Y obviamente también están esas disciplinas que estudian las aplicaciones terapéuticas y las consecuencias iatrogénicas del fármaco o a la administración de fármacos. Entonces ya estamos hablando de farmacología clínica, terapéutica y farmacotoxia. Obviamente la toxicología ya prácticamente se ha desprendido de la farmacología, porque según en algún momento fueron casi hermanitas, pero la toxicología hoy, también por muchos avances y sobre todo a la síntesis de compuestos químicos, ha generado que esta ciencia prácticamente se haya desprendido y se dedique solamente a los estudios de los efectos tóxicos, pero de las sustancias químicas en general, no necesariamente fármacos, ¿vale? Yo esto se los voy a dejar de tarea para que me traigan ustedes qué estudia cada una de estas disciplinas como tal. Bien. Ahora, entramos a las dos disciplinas de la farmacología que nos vamos a enfocar nosotros en este curso, y la primera es la farmacodinamia, ya vayan metiéndose eso en la cabeza. Estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Fíjense que esta farmacodinamia tiene subdivisiones, fíjate, a pesar que ya es una disciplina, ya tiene estas subdivisiones: farmacología fisiológica, bioquímica molecular, farmacología molecular. Entonces, ya estamos hablando de una ciencia naciente prácticamente. Y fíjense a dónde caemos nosotros. A cuáles son los mecanismos y los efectos que pueden generar los fármacos. ¿Cómo se da esa interacción? Porque nosotros vemos los fármacos aquí en este monito, mírenlo, y nosotros decimos, no, es que estos fármacos obviamente van a generar un efecto en esta persona. Pero en realidad, ¿cómo se da ese efecto? ¿Qué acciones o qué fenómenos deben de ocurrir o deben de pasar o pasan o no pasan cuando no hay efectividad para que ese efecto se genere? Y llegamos a nuestra unidad funcional de nuestro cuerpo, que es la célula. La célula. Nosotros hablamos y desde el primer semestre y tal, el fármaco y tal, y no sé qué, y no conocemos la unidad fundamental de nuestro organismo, que es la célula. Porque allá es donde va el fármaco, a buscar una proteína específica para controlar o regular su funcionamiento. Y esa proteína obviamente la estamos llamando como molécula reguladora o receptor.
Y en este caso, aquí nos enseñan un receptor de membrana, aquí está la célula, obviamente este fármaco representado por estos punticos anaranjados va y se une a un receptor. Entonces, todos esos mecanismos de cómo el fármaco, porque hasta aquí es farmacocinética, pero cuando llegue e interactúa con el fármaco, ya ahí comienza a estudiar la farmacodinámica. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a ocurrir un montón de mecanismos que a la postre van a llevar un efecto. Y nos vamos a esto. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Y esos receptores en todos los seres humanos son iguales? Porque, o sea, si es en ese caso, porque hay personas que tienen diferentes respuestas a un mismo fármaco. ¿Tú crees que todos los receptores son iguales en las personas? Bueno, no creo. O sea, si digamos que, o sea, no sé, pero explíqueme usted, porque ahí puede ser alguna variante genética en alguna enzima que metabolice un fármaco o algo así. Bueno, fíjate que ya tú sabes la respuesta, pero me preguntas igual. Para que una persona, hasta aquí hemos hablado de la interacción fármaco-receptor así de forma muy, muy leve. Pero para que el fármaco llegue acá, ha debido de pasar todos los procesos farmacocinéticos. Tú muy bien lo has dicho. Una persona que se toma 500 miligramos de un ibuprofeno con un dolor de muela, ¿verdad? No le pasa nada y sigue con el dolor. A otra persona se tomó esos 500 miligramos y le quitó el dolor. Hay que ver el dolor, si es fuerte. Bueno, pero ¿y por qué una persona, y tú muy bien lo dijiste, profe, por qué una persona o por qué dos personas tienen respuestas diferentes? Y eso es lo que comúnmente se llama como variabilidad individual. Lo único igual en esas personas es el fármaco. De ahí para allá todo es diferente. Entonces, a partir de eso, se pueden esperar respuestas diferentes. Entonces, una persona metaboliza más rápido ese fármaco y por tanto las concentraciones son más bajas. O lo contrario, no lo degrada o no lo metaboliza de forma muy rápida y por tanto las concentraciones del fármaco son más altas, el efecto farmacológico es más acentuado. Muchas personas pasa eso y puede pasar a lo tóxico. Entonces, eso es variabilidad individual. Ahí no tiene nada que ver el fármaco. Ahí lo que tiene que ver es el organismo de la persona. Por eso se le llama variabilidad individual. Y ahora súmale esto, que si esa persona, la edad, la dieta, el estilo de vida, enfermedades. Entonces, son muchas las variables que pueden condicionar que la respuesta de unas personas sean totalmente diferentes. Profe, y variables ambientales, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy a personas un acetaminofén en una ciudad como Nueva York y como aquí en Barranquilla? Eso no tiene inconveniente. No juegue, a no ser de que de pronto aquí, o sea, hablándolo así de diferentes ciudades, yo no lo veo, o sea, pero si yo me refiero a variables ambientales, por ejemplo, como no, pero si hablamos de ambientales, no estamos hablando de ciudad, por ejemplo, de temperatura, porque allá es 8 grados y aquí 20 y tanto. Yo no lo veo así, pero más por ejemplo, de que si la persona tiene el medicamento y lo coloca arriba de la nevera en Barranquilla, 40 grados se degrada, ya está conservado, o sea. Pero fíjate que son cosas ambientales, pero no por el organismo. Ahora, para que ocurra un cambio en una persona, dependiendo de lo ambiental, tiene que pasar muchos años. Eso no es que yo llegué a Nueva York y en Nueva York hace frío, no sé qué, y ya por una semana el acetaminofén de allá y la acá van a actuar diferente. Las cosas tampoco son así, porque pueden ocurrir mutaciones y no sé qué, pero eso es con el tiempo, eso no es de un día para otro, ¿vale? Pero fíjate que lo ambiental va más por eso, de que se degrada el fármaco, de que no se almacenó, de que, no sé, que en Barranquilla compró el fármaco en una farmacia de mala muerte y ese fármaco era fraudulento, o sea, cosas así, ¿vale? Ahí sí te lo acepto, pero de que porque sean ciudades diferentes y tal, no tanto así, ¿vale? Profe, pero si existe como un mapita así de temperaturas como ya establecido, ¿no? Para los medicamentos, creo que en una materia lo vi, no sé cuál fue, pero... De almacenamiento. Ajá, exacto, pero ya eso es como de los medicamentos en sí, no de la persona como tal. No sé. Sí, eso no depende de la persona, es del medicamento. Hay fármacos que tienen que estar almacenados a 20 grados, otras a 30, pero si usted observa una cajita y dice temperatura de almacenaje 30 grados, y uno dice 30 grados,
Y todos los fármacos, no sé por qué los ponen arriba de la nevera. Yo no sé por qué. Eso pasa aquí en Colombia, no sé. Entonces, la nevera está fría por dentro, por fuera está caliente. Pero obviamente los estudios de estabilidad ponen 30, pero seguramente ese fármaco puede aguantar 40. Yo solo puede que se haga así porque yo hice ensayos de estabilidad y eso es lo que pasa. Entonces, pero sí, o sea, puede pasar. O sea, no seamos tampoco absolutistas que no puede pasar. Sí, pueden pasar 10.000 cosas, que es fotosensible, que es no sé qué, 10.000 cosas pueden pasar. Bien, retomemos. Entonces, farmacodinamia, recuerden ustedes, va a estudiar las acciones y los efectos de los fármacos. Entonces, llegamos a este creo que va a ser el primer monito que yo les estoy presentando a ustedes aquí. ¿Por qué? Yo se los dije a un comienzo, nosotros tenemos que aprender aquí en este curso a poder explicar un mecanismo de acción. Y esto es un mecanismo de acción. Y es un mecanismo de acción de un fármaco llamado insulina, que creo que ustedes lo conocen. Y ahorita vamos a ver otra cosa de la insulina. Pero, ¿para qué se utiliza la insulina? Primero que todo. A ver, los escucho. Para regular los niveles de azúcar en la sangre. Ok, regulación de los niveles de glucosa en sangre, perfecto. Entonces, una persona, recuerden ustedes que esas desregulaciones de los niveles de glucosa están asociados a diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Recuerden que la tipo 1 es cuando el paciente no genera insulina, por tanto no la sintetiza y no la secreta. Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2, estamos hablando de pacientes que generan la insulina, y de pronto es que generan poco, o la cantidad que secretan es suficiente, pero los receptores no responden bien a ese estímulo de la insulina debido a otras variables como obesidad, sedentarismo, falta de ejercicio, 10.000 cosas, ¿vale? Entonces hay dos tipos de. Entonces, la insulina como fármaco, y ahorita vamos a ver porque la insulina se aplica de forma exógena, pero nosotros también la podemos de forma endógena. Aquellos que están saludables, que no son diabéticos, pues generan la insulina de forma endógena, sí. La insulina interactúa con un receptor de membrana. Esta es la membrana, esto que está por aquí es la membrana plasmática de la célula. Esta es una célula comúnmente, puede ser cualquier célula, pero principalmente este receptor se expresa en las células musculares, porque son las células musculares. Mira, las células musculares, las células nerviosas, sobre todo las neuronas, las células cardíacas, las células del hígado, que son las células que más energía necesitan, son las que más receptores de insulina tienen. Entonces, esta insulina llega a este receptor, según este receptor, y lo primero que hay que considerar es que este receptor es un receptor con actividad enzimática propia. Ahorita que veamos los diferentes tipos de receptores, nos vamos a dar cuenta cómo se activan estos receptores. Entonces, esta insulina, una vez se une a esto, miren todo lo que pasa a nivel intracelular. A nosotros de pronto, y me pasó a mí, y estoy hablando, yo no soy tan viejo, son 37 años, todavía no me considero un viejo, ya tengo unas canitas, pero por herencia de mi padre. Pero yo cuando di farmacología, estoy hablando de alrededor del 2000, si yo me gradué en el 2000, ponle tú 2003 por ahí, di yo farmacología, estamos hablando de 14 años, más, 2003, perdón, 17 años, 18 años. Hace 18 años, nuestro profesor nos decía, y ya esto estaba descubierto, nos decía, no, el fármaco llega al receptor y automáticamente se genera el efecto. Yo no habría, hasta que yo descubrí un libro que se llama Goodman y Gilman, ¿verdad? Que es bastante complicado de leer, pero ahí fue cuando yo fui entendiendo de que es que hay unas reacciones, y lo decía el concepto de farmacología, esas acciones moleculares que a la postre llevan a un efecto farmacológico. Entonces, fíjense, todo lo que se genera a partir de la interacción del fármaco con el receptor. Entonces, mira, hay unas fosforilaciones, después vamos a ver qué es eso. Cuando veamos farmacología molecular, lo escogen como lectiva. Esto, profe, ¿qué es eso de fosforilaciones? Es la agregación de grupos fosfatos a una proteína. El grupo fosfato lo que hace automáticamente es cambiar la forma de una proteína y automáticamente cambiar su función. Entonces, muchas de las proteínas, cuando se fosforilan, se activan.
Entonces hay una activación de unas proteínas y fíjense los efectos que se generan. Crecimiento celular, síntesis de proteína, síntesis de glucógeno y aumento en el transporte de glucosa. O sea que fíjense que ustedes dicen, profe, la insulina se utiliza para regular los niveles de glucosa en sangre, pero mira también lo que hace la insulina en nuestro organismo. Sí, ayuda al transporte, mira, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Aquí hay un IRS, que es este que está aquí, activa a una enzima que es la PI3 quinasa, fosforila a unas vesículas que se encuentran, donde se encuentra almacenado el GLUT, que viene siendo el transportador de glucosa. ¿Para qué? Para que se trasloque a la membrana, se expresen estos transportadores y la glucosa puede entrar a la célula y metabolizarse o almacenarse. Y de esta forma la glucosa en sangre disminuye. Pero fíjense también qué hace la insulina, síntesis de glucógeno. O sea, ¿qué quiere decir? Que toma toda esa glucosa que está entrando y la convierte en glucógeno. Esto pasa en una célula hepática. Pero también permite la síntesis de proteína, por tanto se utiliza la glucosa que está entrando a la célula y ayuda a la proliferación de células. Entonces, si hay bastante glucosa, entonces aumenta la proliferación de células musculares, más células van a necesitar glucosa y por tanto la glucosa se va agotando. ¿Vale? Fíjense todos esos procesos que se generan, ¿para qué? Para que se regule la glucosa. ¿Quién lo induce? ¿Cuál es la señal? La insulina. ¿Quién amplifica esa señal? El receptor. Entonces, no vengamos a decir de que es que porque la insulina, no, ojo, mira todo lo que hace el receptor. Y te estoy diciendo, la insulina es una molécula endógena de nuestro cuerpo. Que es que el paciente no la genera, pues démosela desde afuera. Pero tú que eres sano, que estás ahí detrás de esa pantalla, estás generando insulina por tu cuenta. Y ella va a su receptor y genera todos estos efectos. Todo esto lo estudia ¿quién? La farmacodinámica. ¿Qué quiere decir? Que su objetivo es conocer cómo interactúa el fármaco a nivel molecular, generando ¿qué? Todos estos mecanismos. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas? Sí, profe, ¿cómo hacen para estudiar, digamos, toda esa red ahí bioquímica que se da cuando el fármaco llega al receptor? O sea, ¿cómo saben qué enzimas intervienen, qué señales se dan? O sea, que extraen una célula, hacen algo. ¿Cómo hacen para estudiar una red así, profe? Bueno, te lo voy a decir porque eso se hace a nivel investigativo. No, pero, por ejemplo, si tú tomas unas células, ¿verdad? Bueno, lo primero vamos a comenzar desde el comienzo, como dice el Corroncho. Lo primero que se detectó era que había una sustancia, ¿verdad?, que se secretaba del páncreas, producto del aumento de los niveles de glucosa. Entonces, obviamente, se comenzó a investigar cuál es y tal. Cuando detectaron que era, y se descubrió la insulina como proteína, ¿verdad?, lo que se trata posterior a eso es ver qué tipo de receptor puede estar asociado, qué tipo de molécula está asociada a la interacción con la insulina. Entonces ahí viene, esto no es de 1 año ni 2 años, esto es de mucho tiempo, en donde se trata de identificar cuál es el receptor. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo? Muchas veces lo que se hace y lo que se hacía antes era lo que comúnmente le llamaban radioligando. Eran como unos experimentos que se hacían utilizando el ligando que sea para identificar el receptor, y era que se marcaba con un isótopo. Entonces, el isótopo podía ser, no sé, yodo, cualquier elemento bioreactivo o radioactivo. Y entonces se pegaba ese elemento bioreactivo al ligando, y como el ligando va y se unía al receptor, automáticamente podían identificar dónde estaba el receptor, ¿verdad? Una vez miraban la proteína, esto se hacía obviamente desde el punto de vista molecular, entonces trataban de aislar la proteína. Entonces, bueno, se unió el ligando con el receptor, entonces trataban de aislarlo y posterior mirar su estructura. Mira, esta es una proteína así, es una proteína tal. Entonces comenzaban como a describirlo. Luego que se describe, ¿verdad?, se conoce su estructura. Entonces, mira, este es un receptor que tal. Entonces ya ahí comienza a decir, bueno, estos receptores, y esto, vamos, solamente les voy a decir, el primer receptor farmacológico que se detectó fue en el año 60 y pico, por ahí. Y fue el receptor beta 1.
o beta 2. Es un receptor adrenérgico. Cuando se estudió, los que descubrieron esto ganaron el premio Nobel, porque eso era algo nuevo. Cuando se miró eso, esta es la introducción a farmacología molecular en el curso de la electiva mía, ya les estoy adelantando un poquito. Entonces, esos tipos comenzaron a solamente a detectar, o a mejor dicho, identificar la estructura. A partir de ahí, cuando ya se supo la estructura, entonces comenzaban a mirar qué células tenía ese receptor. Entonces, comenzaban a tirarle ligandos. Bueno, ¿será que reacciona con este? Si la célula cambiaba era porque lo tenía, si no lo tenía, y así comenzaban a identificar. Ya luego la identificación de todas estas proteínas intracelulares ya lo han hecho con otras técnicas, entonces con Western blot, con, no sé, con citometría, o sea, muchas técnicas que te da a ti la capacidad para, por ejemplo, tú puedes detectar en una célula la fosforilación o no de una célula mediante un anticuerpo. Pero obviamente eso dependió de que existiera un anticuerpo para esa proteína. Entonces, esto se hace en el laboratorio. Por ejemplo, yo trabajaba con células, yo quería saber si esa célula tenía un receptor. Entonces, ¿qué hacía yo? Buscaba, me compraba un anticuerpo contra el receptor y el receptor se pegaba aquí. Y obviamente después yo buscaba otro anticuerpo que reconociera a mi anticuerpo primario y yo ahí eso lo miraba en un Western blot. Yo decía, si me salía una manchita más gruesa es porque el receptor estaba. Tú eso lo puedes identificar. Y eso es súper fácil de hacer en el laboratorio. Obviamente esto es de estudio. Esto no es de un día para otro. Que se ve complicado, profe. ¿Y cómo inventar? ¿Esto lo inventaron? No, esto es bastante estudio, como dice. ¿Vale? Pero mira, que está alejado ese tema de este curso porque eso lo explico yo un poquitico más profundo en el curso de farmacología molecular. Entonces, allá los espero en octavo. Bien, seguimos. Entonces, hablamos de la farmacodinamia, que se encarga del estudio de todos estos mecanismos moleculares. Y ahora pasamos a la farmacocinética, que es la otra rama importante que yo les quiero hablar en el día de hoy. Recuerden ustedes que si la farmacodinamia estudia las acciones y los efectos de los fármacos producto de la interacción fármaco-receptor, ¿qué hace la farmacocinética? Pues la farmacocinética estudia, ojo, procesos y factores. Procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio donde debe ejercer su efecto. ¿Qué quiere decir? O en la célula diana o en el tejido diana. ¿Cuáles son esos procesos? Y automáticamente se lo voy a decir mediante una sigla. ADME, ADME. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de farmacocinética, tenemos que ver cómo se absorbe un fármaco. ¿Qué factores alteran la absorción de un fármaco? Y cuando nosotros hablamos de absorción, inicialmente tenemos que saber qué vía se administra el fármaco, si es una vía oral, si es una vía intravenosa, si es una vía... Si nosotros hablamos de una vía oral, pues entonces vamos a hablar de que el fármaco tiene que liberarse de la forma farmacéutica, ir al intestino, absorberse. Cuando se dice absorberse, el fármaco se absorbió es porque está en sangre, que es este compartimento grande que está en el centro. Entonces, fíjense, vía oral, vía administración de la droga. Absorción y distribución. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, va a pasar las membranas de las cavidades orales o el tracto gastrointestinal o el peritoneo o los músculos o el pulmón, dependiendo de la vía de administración. Pero cuando uno dice absorbió, sangre. Entonces usted me va a decir, profe, entonces la vía intravenosa, el fármaco no se absorbe. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el fármaco va directo ¿a dónde? A la sangre. Entonces ahí esa vía de administración obvia este proceso. ¿Y por qué la farmacocinética estudia estos procesos? Pues porque al final uno lo que va a determinar es qué tanta cantidad de fármaco está dispuesto o está en concentraciones adecuadas en sangre para generar un efecto, porque al final para eso es que utilizamos el fármaco. Pero ¿qué pasa? Que el fármaco cuando llega a la sangre, él dice, mierda, yo estoy en sangre, esto es como una calle. Entonces yo puedo coger para la derecha, yo puedo coger para la izquierda, yo puedo coger derecho, puedo coger para atrás. O sea, para donde sea puede coger. ¿Para dónde va a coger en el cuerpo? De acuerdo a sus características físico-químicas. Y se hace de forma simultánea. No es que primero el fármaco va para un lado, después que va... No, señor. El fármaco llega aquí y él puede irse al hígado. Y usted dirá, profe, ¿pero por qué va a coger al hígado?
No, que al hígado va de último. No, señor. Él va a coger sí o sí al hígado. Y usted me dirá, profe, ¿por qué? Porque el hígado es uno de los órganos de nuestro cuerpo que más demanda sangre. Y si el fármaco está en sangre, va para allá. Entonces, el fármaco va al hígado y es lo que comúnmente en farmacocinética se le llama el efecto del primer paso. ¿Por qué? Porque al llegar al hígado va a encontrar un sinfín de proteínas que van a tratar de ¿qué? De metabolizarlo. ¿Pero por qué es un fármaco? No, señor. En el hígado, tanto sustancias exógenas como endógenas son susceptibles de ¿qué? De metabolizarse. Porque no crean que solamente son los compuestos que se dan o que son fuera de la célula y se meten al cuerpo. No, hasta las sustancias endógenas son susceptibles de metabolizarse. Entonces, puede haber una inactivación, pero ojo, hay unas excepciones. ¿Por qué? Porque hay fármacos que cuando entran al cuerpo, desde la forma farmacéutica, están como por fármaco. Y pasa lo contrario a la inactivación. Se activa un producto de las reacciones que ocurren en el hígado. Entonces, esos metabolitos que pueden ser activos o inactivos, ¿verdad? Pueden irse ¿a dónde? Miren, aquí está la flechita. Al sitio target, que es donde van a generar el efecto. O pueden irse a otros sitios donde son de depósito. Entonces, hablemos nosotros de los depósitos lipídicos, por ejemplo. Las hormonas. Las mujeres que toman anticonceptivos, muchos de esos anticonceptivos tienden a almacenarse en el tejido lipídico, pero por las características físico-químicas que tienen las hormonas. Las hormonas tienen alto componente lipídico, por lo tanto, tienden a almacenarse en estos tejidos, ¿vale? Por eso es que en sangre un antibiótico, un anticonceptivo puede durar mucho tiempo. Entonces, estos metabolitos también pueden ir ¿a dónde? Al riñón. Si hay órgano que demanda bastante sangre, ¿cuál es? El riñón, igualito que el hígado. Pero ¿qué pasa? Que es que el riñón tiene una función de filtrar la sangre. Y si filtra la sangre, ¿verdad? Lo más común es que el fármaco tienda ¿a qué? A excretarse. Entonces, ya sea por orina, si es por el hígado, por el riñón, pero también pueden ser por los intestinos, por tanto va a salir como unas heces, o en el pulmón, puede salir en la respiración, si es un volátil, se va el fármaco, pero también puede ser diferentes glándulas salivales, sudoríparas, ¿verdad? También por órganos femeninos, porque puede, órganos sexuales, porque puede salir en el semen, en el fluido vaginal, en la leche materna. Entonces, todo lo que por donde salgan fluidos de nuestro cuerpo también pueden convertirse en vías de excreción de fármaco. Todo ese proceso que le ocurre al fármaco dentro del organismo lo estudia ¿quién? La farmacocinética. ¿Estamos con eso? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Profe, cuando dice cuantificar el fármaco, o sea, la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción, eso se hace desde la sangre, por ejemplo, si el receptor está en el cerebro, ¿cómo hacen para cuantificar eso, que no sea un método invasivo? Mira, eso se hace desde el punto de vista de la farmacocinética clínica. Eso es una rama que le ha salido a la farmacocinética principalmente para cuantificar cuál es la cantidad necesaria que se necesita de un fármaco en sangre para generar un efecto farmacológico. Si el fármaco lo que se necesita es que llegue al cerebro, eso se puede hacer determinándolo, eso es mucho más complicado, o el sistema nervioso, pero se puede hacer a través del líquido cefalorraquídeo. Y hay formas de obtener líquido cefalorraquídeo y determinar la cantidad de fármaco en ese, pero más porque el sistema nervioso es un sistema bastante hermético frente a lo que entra ahí. Recordemos nosotros que el sistema nervioso lo rodean unas membranas que se les llama de forma general la barrera hematoencefálica. Entonces esta barrera hematoencefálica lo que hace es de como proteger al sistema nervioso central de la entrada de diferentes sustancias. Entonces la mayoría de los fármacos no entran al sistema nervioso. Los que entran al sistema nervioso son fármacos que desde sus características físico-químicas tienen la capacidad de ingresar. ¿Cuáles? Por ejemplo, los que tienen alta liposolubilidad tienen una buena entrada. Pero, por ejemplo, un antibiótico
que por razones de características físico-químicas no entra al sistema nervioso. Entonces, una persona que necesita, por ejemplo, una infección en las meninges, entonces tiene que darle una aplicación desde el punto de vista raquídeo o desde el punto de vista directo en el líquido cefalorraquídeo para que ese fármaco entre al sistema nervioso. Si no, no entra. Entonces, el sistema nervioso es algo especial. Eso es algo especial. Pero para el resto del cuerpo se determina desde la cantidad que hay en sangre, ¿vale? Eso es lo que pasa. Si es sistema nervioso, es mucho más complicado por lo que tú dices que es muy invasivo y tal. Las concentraciones se podrían obtener y se hacen, pero eso es más complicado. Pero se hace desde el punto de vista raquídeo, del líquido cefalorraquídeo. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Quién es el que me preguntó ahorita? Que no veo la pantalla. Yo, profe, José David. José David, ok. ¿Entendiste, José David? Claro, profe, gracias. Todo bien. Para adelante. Entonces, fíjense que en resumidas, todo esto que hablamos de farmacodinamia y farmacocinética, lo resumimos en estos monitos. Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Farmacodinamia, lo que le hace el fármaco al cuerpo. ¿Vale? Y si lo vemos con este monito, lado izquierdo, farmacocinética, absorción, distribución, se distribuye a todo el cuerpo, metabolismo y excreción hasta que sale. ¿Qué le hace el fármaco al cuerpo? Mientras la farmacodinamia, el fármaco ingresa y va a haber una actividad, sistema nervioso, en el brazo, en la pierna, dependiendo de dónde vaya. Esa actividad puede ser farmacológica o tóxica, recuerden ustedes, ¿vale? Y eso va a conllevar diferentes mecanismos. Bien. Ahora, toxicología, traigo este concepto, pero más porque la toxicología hoy en día, y lo vemos en nuestro plan de estudio, es un curso aparte. Antes la toxicología uno pensaba que estudiaba como tal solamente los efectos tóxicos de los fármacos, ya vemos que no, porque toda sustancia química que pueda generar un efecto tóxico es estudiado por la toxicología. Ya se le da un nombre diferente a esa rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos, que es la farmacotoxia, ¿vale? Entonces, obviamente, la toxicología se contempla como una patología iatrogena. ¿Por qué? Porque es producto de las acciones de los medicamentos, en ese caso. Entonces, la iatrogenia es un estado o enfermedad causada o provocada por los médicos, tratamientos médicos o medicamentos. Es como cuando una persona dice, es que yo fui al médico y desde que fui al médico me duele más el brazo. Es que cuando yo tomé este medicamento me duele más la cabeza. Es que desde que me hicieron ese procedimiento me duele más la cabeza. Entonces, eso es lo que le llaman un estado de iatrogenia. Cuando el paciente, digamos, como remite a su malestar, haber estado expuesto a un medicamento, a la acción de un fármaco, ¿verdad? O un tratamiento médico, ¿vale? Eso es lo que le llaman un estado de iatrogenia y esto lo puede estudiar como tal la farmacotoxia o en este caso la toxicología, porque al final los fármacos siguen siendo sustancias químicas. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? ¿Preguntas? 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 A ver. Vamos a tirarla toda. Quiero tener 10 minuticos para mostrarle unos videitos. Todavía son las 10:30, así que tengo tiempo. Entonces, ahora, hablemos del fármaco, porque es que el profesor de farmacología está diciendo que el del todo son los receptores y tal, profesores como embusteros. No, señor, yo no estoy diciendo eso, sino que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si hablamos nosotros de los fármacos, tendríamos que hablar de los fármacos desde su origen. ¿Cuáles son los diferentes orígenes en el cual obtenemos los fármacos? Obviamente, el primero que se nos viene a la mente es de origen natural. Y caemos nuevamente en la propaganda. Es que tengo ese fresquito porque es el que escucho todos los días en Orecura. La moringa es un producto natural, no sé qué, vital. Estos productos naturales que usan para mejorar la actividad sexual. Ahora, ¿cómo es que el nuevo que sube, el que venden uno en 60,000 y si compras 2 te dan 5 más, miércoles, y que es un producto natural, no genera efectos tóxicos,
tómese una cucharadita todos los días. Miércoles, o sea, yo me quedo, o sea, yo me voy a tomar una cucharada para mejor. O sea, yo me imagino tomándome un producto de esto que dicen esas propagandas de origen natural, porque es que no tiene ningún químico. Joder, ningún químico. Si yo voy a la nevera y me tomo un vaso de agua y me estoy tomando un compuesto químico, ¿cómo me van a decir estos charlatanes de que eso está libre de químicos? Y si ahora no es de origen natural, entonces como es de origen natural, no tiene efectos, según ellos, que pueden generar algún efecto adverso. Les voy a traer una muestra chiquitititititita de lo que son los fármacos de origen natural. Fíjense que pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. Ustedes dicen, profe, sí, vegetal tal vez, animal, profe, animal. Resulta que antes de que apareciera la biotecnología, la insulina que se utilizaba para tratar a los pacientes con diabetes era la insulina que se extraía del páncreas de los cerdos. Entonces, ya está en desuso el uso de fármacos de origen animal, pero, hombre, en su momento tenían bastante importancia, lo mismo de origen mineral, sobre todo algunos metales, estamos hablando del sulfato de hierro, el bicarbonato, el litio, diferentes, ¿vale? Pero fíjense, de origen natural, estamos hablando de la atropina, la vincristina, pilocarpina, digoxina, reserpina, taxol, morfina y penicilina. Profe, atropina, ¿qué es la atropina? Un antagonista muscarínico. Mira, aquí está la planta de donde se extrae, Atropa belladona. Y este fármaco es vital para los carros de paro en todos los hospitales y clínicas, porque es un fármaco que se utiliza prácticamente como antídoto de algunos fármacos que podrían aumentar la actividad colinérgica en una persona. Entonces se utiliza principalmente como antídoto, pero es un fármaco de mucho cuidado porque también puede generar efectos tóxicos. La vincristina y el taxol son fármacos que prácticamente tienen un mecanismo de acción muy parecido. Son fármacos altamente tóxicos, se obtienen de unas plantas, Vinca rosea y de la Taxus brefolia. Son fármacos altamente tóxicos y por tanto se utilizan para matar células cancerosas. Y son productos naturales, no son tóxicos, sigan creyendo. La pilocarpina hace lo contrario de la atropina porque es un agonista de los receptores muscarínicos. La digoxina, jóvenes, se obtiene de una planta que se llama Digitalis lanata. Fármaco altamente tóxico, pero es un fármaco de primera línea para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca porque este fármaco aumenta la contractilidad cardíaca. La reserpina, el primer antihipertensivo en toda la historia, se obtiene de una planta llamada Rauwolfia serpentina. La morfina, todos sabemos la morfina, está en la última escala de los fármacos contra el dolor. O sea, se utiliza para aquellos dolores que son neuropáticos, esos dolores que no se los aguanta nadie, asociados a procesos cancerígenos o de enfermedades autoinmunes. Pero la morfina, ¿dónde se obtiene? De la papaver somniferum, que es la famosa, el opio, amapola que le llaman. Y sabemos que la morfina puede generar dependencia, un fármaco que hoy en Colombia es un medicamento de control especial. Es más, usted no lo puede comprar a ningún distribuidor de fármacos, sino que se le compra directamente a estupefacientes en el gobierno. O sea que es un fármaco que se debe controlar. Y por último, conocemos la penicilina que se obtiene de un hongo, ¿vale? Sabemos que es un antibiótico, pues un fármaco que mata bacterias. Entonces, y todos son de origen natural. Y porque sean de origen natural, reitero, no es que sean mansas palomas. Todos los fármacos tienden o son potencialmente tóxicos. Así que esa mentira que les digan es de origen natural, esto no hace nada. Ojo, mucho cuidado y sobre todo nosotros tenemos que tener la responsabilidad de educación en la salud, no solamente en la clase, sino con nuestros familiares, de enseñarles, no, miren, esto puede ser tóxico, no lo tomen, tal cosa, porque ya les digo, ok. Entonces, después viene una clasificación de fármacos de origen semisintético y origen sintético. Cuando hablamos de fármacos de origen semisintético, estamos hablando de aquellos principios activos que se obtienen de una planta o desde el punto de vista natural,
pero que se le hacen algunas modificaciones en su estructura para mejorar su comportamiento, ya sea farmacocinético o farmacodinámico. Un ejemplo, esta es la Camptotheca acuminata. Esta es una planta del cual se extrae este principio activo que se llama camptotecina. Un fármaco altamente tóxico. Se utiliza para tratar enfermedades, principalmente tumorales. Es un fármaco que es un inhibidor de unas enzimas que se llaman topoisomerasas. Esta camptotecina, si se le agregan unos grupos funcionales a su estructura química, se convierten en irinotecan, que viene siendo la evolución de esta camptotecina, mucho más agresivo y con mejor comportamiento farmacocinético. Por tanto, ya se puede administrar vía oral. Entonces, fíjense que este fármaco podría considerarse que es semisintético porque parte de una estructura que es de origen natural. Pero si hablamos de un fármaco que sea netamente sintético, son aquellos fármacos que completamente se hacen a partir de reacciones químicas en el laboratorio. Entonces, fíjense ustedes cómo, y pienso yo que vienen siendo más o menos como el 55 o el 60% de la totalidad de fármacos que existen hoy en el comercio, porque son mucho más baratos, son mucho más fáciles de obtener, mucho más rápidos, la producción es más fácil, entre comillas, todo tiene su trabajo, pero entre comillas, aquí hay un ejemplo de la isoprenalina y del propanolol. La isoprenalina es prácticamente un componente semisintético, pero del cual se obtiene un sintético que es el propanolol. La isoprenalina más o menos, tiene su origen desde la estructura de la adrenalina, tiene el mismo efecto de la adrenalina, pero fíjense que a partir de la isoprenalina se agrega un benceno a esta estructura y obtenemos el propanolol, que hace lo contrario a la isoprenalina. Entonces, fíjense que a partir de esas reacciones químicas en los laboratorios también podemos obtener múltiples fármacos. Aquí tenemos un ejemplo del catecol, por ejemplo, que es un producto natural. Fíjense que el catecol se pensó inicialmente que era el precursor de las catecolaminas, que vienen siendo la adrenalina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Esas son las catecolaminas endógenas, pero el catecol es un producto de origen natural, exógeno. Pero en realidad quienes son el precursor de las catecolaminas es la tirosina, el aminoácido. Entonces, el catecol que está aquí es un producto natural que fíjense que mediante reacciones como expansión de los anillos, reacciones de expansión de anillos, sustitución a hidrólisis, obtenemos la minociclina. Ojo, el catecol inicialmente como producto natural se utilizaba como astringente, como antiséptico. Se le hacen, fíjense, se le aplican ciertas reacciones químicas de hidrólisis, sustitución y expansión de anillos y obtenemos un antibiótico, pero por lo general es un antibacteriano. Cuando estemos en Fármaco 2 sabremos cuál es la diferencia entre antibiótico y antibacteriano. Y entonces obtenemos la minociclina, que fue un primer antibacteriano utilizado para ciertos tipos de bacterias y sobre todo actividad también en algunos hongos. Luego se lleva esta estructura semisintética a una estructura totalmente sintética a través de acoplamiento de fase sólida, adiciones o reacciones de adición, y obtenemos el cloranfenicol, que es un antibiótico también, pero ya netamente de origen sintético. Y todo esto se hace a nivel de laboratorio. Miren el ejemplo, jóvenes, de los opioides según su origen. Encontramos los opioides de origen natural, ¿verdad? Encontramos la morfina, la codeína, la tebaína y la diacetilmorfina, que es la comúnmente heroína. Todos estos son de origen natural, ¿vale? Pero fíjense en los semisintéticos, encontramos la hidromorfona, la hidrocodona, que es el famoso Vicodin, que es el que consume el Dr. House en la serie esa que dan. Y después encontramos los opioides semisintéticos a partir de la oxicetona. Estos son a partir de la hidroquetona. Encontramos la isomorfona y la oxicodona. Aquí encontramos el oxycontin y el Percocet, que son los nombres comerciales de este opioide que son bastante utilizados en la clínica. Y por último encontramos los opioides sintéticos completos, que está la metadona y el fentanilo, que es este fentanilo y la metadona vienen siendo los opioides de mucho más cuidado en Estados Unidos, sobre todo el fentanilo,
porque generan una dependencia agresiva a estos fármacos. Es más, lo utilizan como droga de abuso total y las personas se mueren por paros cardiorrespiratorios, pero horrible. En YouTube o en Netflix también hay unas series muy chéveres sobre el abuso de fentanilo en Estados Unidos, bacano que lo vean, para que vean lo agresivo que son estas, pero son bastante necesarios porque ellos generan son para el dolor neuropático, y una persona que tenga cáncer y que ese dolor no se lo aguanta, esto mejora la calidad de vida de esos pacientes. Y por último encontramos los fármacos de origen biotecnológico. Estos fármacos de origen biotecnológico se definen como productos medicinales, terapéuticos, profilácticos, de diagnóstico en vivo, cuyo principio activo es de naturaleza biológica y son producidos por procesos biotecnológicos. Entonces, obviamente, estos fármacos son productos del desarrollo de la ciencia biotecnológica, no es más que eso, ¿vale? Aquí encontramos interferones, anticuerpos, fragmentos de receptores, factores de coagulación, personas que sufren de hemofilia, factores estimulantes de colonia de leucocitos, la EPO, que utilizan los ciclistas para aumentar sus números de glóbulos rojos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de la insulina. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a traer un ejemplo de la insulina? La insulina comúnmente se obtenía de forma de los animales, a partir de origen animal, se extraía del páncreas, hasta que apareció el desarrollo biotecnológico de la obtención de proteínas recombinantes. ¿Qué pasa en la producción de la insulina? Miren este proceso. Aquí tienen ustedes el DNA, ¿verdad? El DNA, nosotros en nuestro ADN, la célula beta del páncreas, está específicamente el gen que codifica a la insulina humana, ¿verdad? Ese gen que se le hace, ese gen, aquí encontramos un plásmido, ¿verdad? Ese plásmido se le inserta este ADN recombinante, que es el ADN de nuestra insulina, ¿verdad? Entonces, ese plásmido se ingresa a una bacteria, la bacteria, este plásmido va a estar también codificando toda esta información genética y obviamente se reproduce. Cuando se reproduce, está generando la proteína que codifica ese gen, ¿verdad? Entonces, de esa forma, en unos tanques de fermentación, esas bacterias siguen creciendo, ¿verdad? Y si siguen creciendo y proliferando, van produciendo la proteína, aquí está, ¿verdad? Luego, mediante procesos de extracción y purificación, se extrae la insulina, se les cortan unas cadenas y tal, hasta obtener la insulina humana. Y usted dice, profe, ¿y por qué es humana? Pues porque se tomó del gen de la célula beta del páncreas humana que codifica para esa proteína. En este caso, el vector, que es el plásmido, lo que hace es ayudar a que ese gen se traduzca. Eso es lo que pasa obviamente, esto es un proceso muy complicado, muy de cuidado, obviamente, para obtener una insulina netamente purificada. Y a partir de esta insulina purificada, se le han hecho modificaciones, se le agrega zinc, se les coloca otros componentes para ayudar que la absorción sea más lenta. Entonces ya estamos hablando de una insulina de acción moderada, de acción larga, de acción rápida, pero esto ya son componentes desde el punto de vista tecnológico. Bien. Y por último, fíjense, les traigo otro ejemplo de cómo se obtienen los anticuerpos monoclonales. Y ustedes dirán, profe, ¿qué es un anticuerpo? Ustedes saben que es un anticuerpo, ya lo vieron en biología molecular. Sí, ¿verdad? Sí, profe, la segregan la célula Sí, profe. plasmática. ¿Cómo dijiste? Lo segregan las células plasmáticas. Claro, creo. principalmente las células B, los linfocitos T. Recuerden ustedes, esta es una estructura de un anticuerpo monoclonal. Recuerden ustedes que es como una Y. Estos bracitos de la Y vienen siendo como los componentes variables de ese anticuerpo. Estos son los que tienen la capacidad de reconocer el antígeno y este es como la parte variable o constante y variable del anticuerpo. Entonces, fíjense que hay diferentes tipos de anticuerpos que se obtienen por biotecnología. Están los anticuerpos monoclonales murinos, que quiere decir que son netamente de ratón. Están los quiméricos, ¿verdad?
que son ya como una combinación de tanto de humano como de ratón. Están los que son humanizados y están los que son los humanos totalmente, ¿vale? Y ustedes dirán, profe, ¿de qué depende eso? Hombre, de dónde venga su origen. Por ejemplo, si ustedes, o desde el punto de vista biotecnológico, se inmuniza con unas proteínas target al ratón, el ratón obviamente va a generar células con ese hibridoma, se hace un screening, ¿verdad? Y luego, por extracción, se obtienen los anticuerpos que generan estas células, producto de la aplicación de esos antígenos, y se obtiene este anticuerpo monoclonal murino. Miren que es totalmente verde. El primer anticuerpo que se generó en el mundo de origen murino, ¿verdad?, fue el moromonab. ¿Y por qué? ¿Y cómo se puede distinguir del por qué es murino? Porque los anticuerpos que son murinos terminan en momab. Y miren, el moromonab, que fue un anticuerpo CD3, este es un anticuerpo que se utilizó principalmente para contribuir a el CD3. Ay, ¿para qué fue que utilizó este? Se utilizó para evitarlo, disminuir los injertos, o sea, el rechazo de injertos. Se utilizó este anticuerpo. Pero se dieron cuenta que obviamente estos anticuerpos tenían baja efectividad, producto de que eran reconocidos por células del sistema inmune, lo reconocían como extraño, ¿verdad? Y ahí fueron cuando vieron la necesidad de decir, oye, si estos anticuerpos sí pueden reconocer el antígeno, pero ¿qué pasa? Que unas células inmunes la reconocen como extraña, entonces hay que tratar de humanizarlo. Entonces fue cuando llegó la primera evolución de los anticuerpos quiméricos. Entonces aquí lo que hacen es, ¿verdad?, la quimerización, ¿verdad? Que lo que tratan es que el anticuerpo logre expresar una parte del anticuerpo de esa proteína, ¿verdad?, pero con una parte humana. Entonces fíjense cómo nacieron los anticuerpos quiméricos. El primero en el mundo fue el apsizumab. ¿Por qué lo reconocen? Porque los quiméricos siempre van a terminar como cimab. Entonces, el primero fue un anticuerpo, un antiplaquetario. Es un anticuerpo antiplaquetario que se utiliza para reconocer esta proteína, que es la GPIIB3A, que es una proteína necesaria para la agregación plaquetaria. Entonces, este anticuerpo reconoce esta proteína y por tanto no se genera la agregación plaquetaria. Pero a partir de eso quisieron, hombre, si ya se pudo humanizar un poquito, vamos a hacerlo más humano todavía esos anticuerpos, y fue esta evolución que llegó, que es la humanización como tal del anticuerpo monoclonal. Cuando se reconoce como humanizado aquellos que terminan en sumab. El primer anticuerpo monoclonal humanizado fue la antiinterleuquina 2, que fue el daclizumab, que este como tal ya se utilizó principalmente para disminuir los rechazos de injertos que no se pudieron lograr con el moromonab. Pero a partir de ahí, mírenlo aquí donde estamos humanizados, ¿verdad? Que digo, no, hay que tratar de hacer anticuerpos que sean totalmente humanizados. Y fue esta invención o estas invenciones que se han hecho por display esto le llaman fagos. Estos son unos, como unos, ¿cómo le llamamos nosotros? Como unos artificios microscópicos, que son estos fagos. Hacen como una copia de los fagos, o se hace por ratones transgénicos o por humanizados directamente desde personas. ¿Qué son estos fagos? Estos fagos lo que hacen es que expresan diferentes antígenos, ¿verdad? Diferentes antígenos de proteínas de interés, ¿verdad? Para que sean reconocidos por células diana, en este caso células B, que son células humanas. Esas células humanas, ¿qué van a hacer? Van a reconocer estos antígenos y obviamente ¿qué van a hacer? A expresar el anticuerpo monoclonal humanizado. ¿Pero por qué? Porque la célula es humana. ¿Quién le induce eso? El fago que expresa los diferentes antígenos. O se hace a partir de ratones, pero en este caso son ratones que son transgénicos. ¿Qué quiere decir? Que el ratón ya tiene la célula humana dentro de su cuerpo, ¿verdad? Entonces lo que hacen es inmunizarlo como se hacía con este. Lo que pasa es que todas sus células eran de ratón. En este caso, esto es un transgénico. Obviamente, todos los hibridomas que van a generar son humanos y obviamente se va a obtener el anticuerpo humanizado. O
que es lo que últimamente se viene utilizando, es que se inyectan PBMC, que son células del sistema inmune, ¿verdad? Que se extraen de esta misma persona con los antígenos para que esta misma persona genere las células ya generadoras de anticuerpos, se ponen a cultivar esas células, se extraen y se obtienen obviamente el anticuerpo monoclonal. Pero fíjense que ahí yo traté de forma muy general de explicarles cómo se generan estos anticuerpos, pero esto es la evolución de muchos años para obtener un anticuerpo. Fíjense que este anticuerpo, el primero, el humanizado que termina en UMAP, fue el anticuerpo anti-TNF-alfa, que viene siendo el adalimumab. Este fármaco se utiliza para aquellas personas que sufren de artritis y se le ha encontrado, sirve para cáncer, es un fármaco bastante útil hoy en clínica. El problema, ¿cuál tiene estos fármacos? Que son costosos. ¿Por qué son costosos? Ya estamos viendo cómo se obtienen. Porque obviamente es tecnología de punta, a comparación de unas reacciones químicas como los sintéticos, entonces esto hace de que estos fármacos se conviertan en más costosos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Son las 11 en punto, en 20 minutos los videos. ¿Preguntas? Nada. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se durmieron? Sí, profe, todo claro. Ah, ok. Pensé que se habían dormido. Bien. Ahora veamos los fármacos según su naturaleza. Ya vimos según su origen, ahora vamos a ver según su naturaleza. En este caso, como sabemos que el fármaco tiene una capacidad de interactuar con una diana farmacológica, en este caso, cuando el fármaco se une a esa diana farmacológica, va a obtener o va a provocar un cambio en esa célula o en ese tejido diana a través de acciones químicas. Entonces, cuando un fármaco interactúa con esa diana, puede comportarse de dos formas, como un agonista o como un antagonista. Comúnmente, cuando se habla de fármaco agonista, es cuando hablan de activador. ¿Activador de quién? De su molécula diana. Y se habla de antagonista cuando inhibe a la molécula diana. ¿Vale? Entonces, obviamente, dependiendo de cómo actúa el fármaco, ¿verdad? Su naturaleza, si es un activador o inhibidor, se va a llamar agonista o antagonista. Para eso, para ustedes poder llamar un fármaco agonista o antagonista, sí o sí, tiene que unirse a una molécula diana, que en este caso es un receptor. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta y pasa que nosotros en nuestro cuerpo tenemos un receptor que se llama receptor beta 1. Este receptor beta 1 adrenérgico es un receptor que está muy localizado en el corazón. Principalmente está en el corazón. Este receptor, ¿verdad? Cuando es activado, genera contractilidad cardíaca. Aumenta, el corazón comienza a latir mucho más rápido. Entonces, ¿quién es un ligando endógeno de ese receptor? La adrenalina. Entonces, ligando endógeno, la adrenalina. Entonces, aquí beta 1, llega la adrenalina, se une aquí, ¿verdad? Y activa el receptor. ¿Cierto? Esto es un ejemplo de cómo un receptor, un agonista endógeno. ¿Por qué? Porque activa el receptor. Pero cuando hablamos de un agonista exógeno o como fármaco, porque el fármaco, recuerden ustedes, es una sustancia exógena, ¿verdad? Hablamos de la isoprenalina. La isoprenalina actúa también en este receptor beta 1 y activa el receptor. Por tanto, tanto la adrenalina como la isoprenalina actúan como agonistas. ¿Por qué? Porque activan el receptor. Pero ahora vámonos al caso contrario. En el mismo receptor beta 1 buscamos un antagonista. ¿Quién? El propanolol. El propanolol lo que hace es unirse al receptor, pero en caso contrario no lo activa, sino que lo inhibe. ¿Vale? Y si nosotros los vemos así, ya. La adrenalina y la isoprenalina son agonistas porque activan el receptor. Mientras que el propanolol no activa el receptor y por tanto es un antagonista. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, pero desde el punto de vista terapéutico, usted puede decir, no, profe, en este caso, los buenos de la película son los agonistas, ¿cierto, profe? Porque activan. Y los antagonistas, como ellos inhiben,
no tienen ninguna validez, profe, porque ellos están inactivando ahí. No, señor. Desde el punto de vista terapéutico, tanto los agonistas como antagonistas pueden tener su validez. Por ejemplo, si la persona sufre de insuficiencia, por ejemplo, cardíaca, el corazón late poco, el agonismo sirve porque va a aumentar la contractilidad cardíaca. Pero si la persona sufre de hipertensión y el corazón está acelerado, esa persona necesita disminuir la presión porque el corazón lo tiene muy acelerado. Entonces, ¿qué? El propanolol inhibe el receptor, el corazón baja sus latidos y a la persona se le baja la presión. Entonces, fíjense que tanto agonistas como antagonistas pueden tener utilidad terapéutica. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Profesor, Dígame. entonces todo esto se da sobre el mismo receptor. Todo este ejemplo que yo les di se da sobre el mismo receptor beta 1 del corazón, pero tiene efectos diferentes. El agonista obviamente va a activar y el antagonista obviamente va a inhibir. Aquí con estos dos el corazón se acelera, en cambio aquí el corazón disminuye su contractilidad, pero tiene efectos terapéuticos que pueden ser beneficiosos dependiendo del paciente. Si el paciente es hipertenso, el corazón está muy acelerado, le da propanolol, se le baja la presión. Profesor, y en el caso de que digamos que una persona tiene, no sé, un accidente y se está muriendo y le inyectan adrenalina, pero resulta que tiene problemas cardíacos, entonces necesitan... Bueno, ahí tú tienes que decir, o le salvas le salvas la vida agregándole adrenalina para que reviva y después te preocupas de la hipertensión. O sea, eso dependerá de qué quiera el médico. Si quiere salvarle la vida y que el corazón se le paró, aplica la adrenalina, ¿cierto? Cada que se le subió la presión, ya después lo maneja. Ya se le disminuye por otro lado. Pero si le vas a salvar la vida por un accidente, tira la adrenalina, ¿cierto? Bien. Ahora, hay otros tipos de naturaleza. Y era lo que comúnmente creo que José David era que me dijiste ahorita, que son los antagonistas químicos, que son aquellos fármacos que no interactúan directamente con una diana, sino que actúan directamente, ya sea con un fármaco o con una sustancia química dentro del cuerpo. Y ahí entra el EPTA, por ejemplo, que son unos quelantes, entra el hidróxido de aluminio, que es un antiácido, ¿verdad? Los mismos agentes osmóticos que interactúan directamente con moléculas de agua, no actúan con una diana farmacológica, ¿verdad? Estos fármacos se les puede considerar que son de acción inespecífica, más adelante vamos a ver eso. Las hormonas, por ejemplo, si son fármacos que son de origen hormonal, sabemos que en nuestro cuerpo se generan múltiples hormonas, ya sean hormonas sexuales, del riñón, del páncreas, del estómago, y todas ellas, dependiendo si hay una enfermedad, disminución de insulina, pues se le aplica el fármaco de insulina. Que no está generando EPO, pues se le aplica EPO. Que la mujer el hombre no tiene testosterona, pues aplíquele testosterona. Entonces, pero son fármacos que vienen siendo hormonas y por lo general se obtienen a partir de biotecnología. Recordemos que todos los fármacos, como productos químicos o sustancias químicas, son xenobióticos, por tanto son diferentes a las sustancias de nuestro cuerpo y por lo tanto más susceptibles de ser metabolizados en nuestro cuerpo, y hasta los venenos, que son sustancias que tienen exclusivamente efectos nocivos, pueden ser utilizados para cierto beneficio terapéutico, ¿vale? Por tanto, la naturaleza de los fármacos es infinita, ¿vamos? Bien, vamos un poquitico más rápido para tener siquiera tiempo de poder ver los videos. La naturaleza física de los fármacos, y esto es papaya, ¿por qué? Porque los fármacos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, dependiendo de su estado a temperatura ambiente. Sólido, la aspirina, atropina, líquidos, nicotina, etanol, gaseosos, por ejemplo, el óxido nitroso. Los fármacos, sí. ¿Que hay fármacos inorgánicos? Sí los hay, pero la mayoría de los fármacos son medicamentos o compuestos orgánicos. Elementos inorgánicos en litio, hierro, metales pesados, pero por lo general la mayoría de los fármacos son compuestos orgánicos y principalmente deben ser ácidos o bases débiles. ¿Por qué? Porque a los diferentes pH de los compartimentos del cuerpo, estos tienden a ionizarse de menor forma. Si los fármacos se ionizan en menor forma, el fármaco puede atravesar membranas biológicas y por lo tanto llegar a diferentes sitios de acción.
Si son ácidos o bases fuertes, se ionizan y no atraviesan membrana y por tanto no llegan a lugares de acción. Esto cuando veamos más adelante grados de ionización o absorción de fármacos, nos vamos a detener muy bien en este punto. Por último, recuerden que les dije, los fármacos generan su efecto posterior a la interacción que hace o a diferentes reacciones que tiene con la molécula diana. Obviamente, eso se traduce en enlaces. Resulta que los fármacos, para poder unirse a su receptor o a su diana, lo va a hacer mediante enlaces químicos. Recuerden ustedes que los fármacos son sustancias químicas. Hay 3 tipos de enlaces con los cuales los fármacos se pueden unir a su diana. Los covalentes, que vienen siendo los tipos de enlaces más fuertes, ¿verdad? Ejemplo de ello, el AINES se une de forma irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no suelta nunca a su diana farmacológica. Los alquilantes se unen al ADN y no lo sueltan nunca. Entonces, he ahí una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque el fármaco que se une de forma irreversible no suelta nunca su proteína. Entonces, si este es el AINES, el ácido acetil salicílico, se une a la ciclooxigenasa, que es su diana. Cuando se une, la ciclooxigenasa se vuelve inactiva, por tanto, no sigue la vía de los prostanoides y por tanto no se genera dolor. El AINES genera disminución de dolor, disminución de la inflamación. Pero ¿qué pasa? Que esta ciclooxigenasa va y muere con el fármaco porque se une de forma directa, tan fuerte por enlace covalente que no suelta nunca. Eso puede generar de pronto un efecto tóxico al final. Pero recuerden que la mayoría, por ejemplo, el omeprazol también se une de forma irreversible a su diana. Entonces, para que la diana vuelva a expresarse en el cuerpo, tiene que sintetizar desde nuevamente. ¿Por qué? Porque esa que se unió al fármaco no se suelta jamás. Pero este tipo de enlaces son, digamos, como minoría frente a la mayoría de enlaces que se generan en el cuerpo. ¿Cuál es el enlace que más se presenta entre la interacción fármaco-receptor en el enlace electrostático? Que eso es un tipo de enlace que permite que la interacción sea reversible. Por tanto, el fármaco se une al receptor, pero también se puede soltar de él. Entonces, son fármacos medianamente fuertes, medianamente débiles, y eso le da esa característica. Principalmente, ¿cuál es el enlace? Las fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Son los tipos de enlaces que más utilizan los fármacos para unirse a las moléculas diana. Y por último están los enlaces hidrófobos, que principalmente se generan ya sea cuando la proteína diana es un lípido y el fármaco es un lípido. Son uniones débiles, pero que se dan principalmente entre moléculas lipofílicas. Pero recuerden, el enlace más utilizado para la interacción fármaco-receptor son los enlaces electrostáticos, ya sea puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Y por último, alguien preguntó algo que yo sentí algo ahí. Profe, pero envíenos los links de los videos para no verlos corriendo. No, pero hay tiempo, porque es que quiero verlo. No se preocupen. Y por último, las formas del fármaco. Recuerden ustedes que los fármacos, por ser sustancias químicas, sufren de esteroisomerismo. Por tanto, son moléculas quirales. Si nosotros vemos este ejemplo que vemos acá, ¿verdad? Nosotros podemos ver esta sustancia química con su isómero. Estos son isómeros de la misma estructura química. Pero si nosotros los vemos de frente, son iguales, ¿verdad? Pero si los ponemos encima, nuestras manos, totalmente diferentes. Eso es una particularidad que tienen todas las sustancias químicas, ¿verdad? Que pueden sufrir de eso. Y obviamente los fármacos, por ser sustancias químicas, no son ajenas a ello. Entonces, y ahondando a que el fármaco es una llave que es una forma que entra de forma complementaria, y aquí lo vemos, al receptor. Por ejemplo, aquí vemos moléculas quirales. Fíjense cómo esta proteína, esta molécula y esta molécula casan justo, esta casa justo en el receptor. Fíjense que tienen la misma estructura. Circular verde acá, cuadrado amarillo, triángulo. Miren cómo casa, y obviamente al casar directamente o completamente el receptor, puede activarlo o inhibirlo, en este caso si es un agonista o antagonista. Pero ¿qué pasa si esa molécula tiene su isómero?
fíjense que el isómero tiene la misma estructura, pero espacialmente es diferente. Entonces ya no casa justo en el receptor. Esto es lo que comúnmente pasa en el 95% de las moléculas que hoy en día consumimos como medicamentos. Ejemplo de ello, fíjense la talidomida, que es un fármaco bastante famoso, principalmente por las barbaridades que generó. Recuerden ustedes que la talidomida, o desde el nacimiento de la talidomida, inició la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque la talidomida inicialmente se generó como un sedante, se utilizaba también para las náuseas en mujeres embarazadas y comenzó a darse, se aprobó su uso en mujeres embarazadas. Y resulta que el otro isómero, el R, generaba sedación y disminuía las náuseas, pero el otro isómero, que era el S, era teratogénico y por tanto generó daños en el feto. Entonces los niños salían con brazos cortos, piernas cortas, ¿verdad? Fueron muchas personas que sufrieron de esto. ¿Pero por qué? Porque el isómero tenía una actividad teratogénica. A partir de esto nació la farmacovigilancia. Entonces la mayoría de los fármacos que tienen isómero, que deben de tenerlo, por supuesto, se cree que uno de ellos genera un efecto terapéutico y el otro efecto tóxico o evento adverso, o no tiene ningún tipo de efecto. Pero se cree que siempre uno de los isómeros es el que tiene actividad. Fíjense en el caso del omeprazol, ¿verdad? El omeprazol S y R, el S es el que tiene actividad y el R no tiene actividad. Entonces, omeprazol S se extrajo, o mejor dicho, se separó de su otro isómero y se vende como esomeprazol. Nosotros creemos que el esomeprazol es el comercial del omeprazol. No, el esomeprazol es el isómero activo de la mezcla racémica del omeprazol. Vayan y pregunten cuánto vale el esomeprazol frente a el esomeprazol frente al omeprazol. El esomeprazol siempre es más caro, ¿vale? Pero esta extracción o este aislamiento del isómero activo es caro y muchas veces no se puede generar de forma química. Entonces, por eso que la mayoría de los fármacos se dan a partir de formas racémicas. Bien, jóvenes, hasta ahí lo que venía a traerles por el día de hoy, ¿verdad? Tenemos 14 minutos, todavía podemos ver los videos porque los videos son súper corticos. Denme un segundo, aquí está, aquí y aquí. Entonces, denme un segundo. Bien. In the shadow of World War II, Louis S. Goodman and Alfred Gilman were recruited by the U.S. government to answer an odd question. Could chemical weapons be used to combat diseases? Ahí está, ahí va el primero. ¿Sabes cómo? Y este es el segundo. Vamos a ver. Este yo creo que sí está en español. Ok. Entonces ahora vamos a presentar. Denme un segundo. No. Es que no tengo que presentarlo así. Ok, perfecto. Ahí voy. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, profe. Bien, entonces voy a cerrar mi micrófono para que no tenga feedback. In the shadow of World War II, Louis S. Goodman and Alfred Gilman were recruited by the U.S. government to answer an odd question. Could chemical weapons be used to combat diseases? Goodman and Gilman had a theory that mustard gas could treat cancer in certain types of cells. Long story short, in 1946, they found that a mustard gas-related compound reduced the size of tumors in a patient. It was the first successful human application of chemotherapy, which went on to help millions of cancer patients. It's also just one of many great examples of pharmacology's impact on the world. Pharmacology is the science of how drugs and other compounds interact with biological systems, from the molecule to the cell, to the organ, to the whole of you, or your dog, or any other living thing. It's critical to medicine, psychiatry, dentistry, veterinary science, and many other fields. From aspirin to antibiotics to acne medicine, pharmacology is at the heart of a range of crucial medical discoveries that improve everyday life.
But let's get one thing out of the way. Pharmacology is often mixed up with pharmacy, which is an entirely separate discipline in the health sciences. Pharmacy uses the knowledge from pharmacology to come up with the best treatments through the dose and preparation of medicines. Got it? Okay, good. For thousands of years, people have known about the toxic and therapeutic effects of certain plants, animals, and minerals. Ancient Egyptian and Chinese writings represent the earliest collection of pharmacological knowledge. But the birth of modern pharmacology happened in the early 19th century with the work of François Magendie. Magendie's research on the famous poison strychnine clearly established that drugs and poisons must be absorbed into the bloodstream and carried to a site of action before they take effect. The work of Magendie and his colleagues helped establish some of the techniques and principles that drove the science of pharmacology, which had a massive impact in the 20th century. More than 20 pharmacologists received Nobel Prizes in this era for their discoveries of important drugs and neurotransmitters, among lots of other breakthroughs. In more recent years, a major contribution of pharmacology has been a better understanding of how drugs, hormones, and other compounds interact with cell surface receptors. These are important proteins that allow for communication between the cell and the outside world. This led to highly selective drugs with fewer side effects, reductions in infectious diseases, and even cures for certain types of cancers, the development of drugs for asthma, heart failure, pain relief, anxiety, and much more. Going forward, pharmacology is going to continue to push into exciting new frontiers. It could open the door to personalized medicine, where a drug treatment and dosage could be tailored to your genetics. Nanorobots could deliver drugs to hyper-specific targets in the body. Regenerative pharmacology could lead to the development of bioengineered and regenerating tissues. There are still many diseases that we don't know how to treat effectively, types of cancer, autism, depression, and addiction, just to name a few. You could be part of the solution. Pharmacology and its related fields are going to be at the forefront of future treatments for many diseases. To learn more about pharmacology, head to aspet.org/knowledge. ¿Se entendió el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. De todos modos, ese video se los voy a colocar en el Classroom para que lo vuelvan a ver y también sea material de estudio, ¿eh? Porque yo fácilmente puedo explicarles o preguntarles algo de ese video en algún examen, no sé, se me ocurre ahora. Este video ya les habló un poquito de lo que estudia la farmacología, tal, no sé qué. Ahora vamos a tratar de ver un video también cortito, 4 minutos, sobre, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sobre qué es lo que pasa en el fármaco dentro del cuerpo para que nosotros logramos diferenciar farmacodinamia, farmacocinética y nos vayamos como con un concepto mucho más completo, porque de pronto yo les hablo aquí, pero ya con lo que yo le hablé y con lo que van a ver ahorita, de pronto ustedes ya puedan, digamos, como amplificar y mejorar esos conceptos, ¿vale? Entonces voy a cerrar mi micrófono y les pongo el video. Have you ever wondered what happens to a painkiller, like ibuprofen, after you swallow it? Medicine that slides down your throat can help treat a headache, a sore back, or a throbbing sprained ankle. But how does it get where it needs to go in the first place? The answer is that it hitches a ride in your circulatory bloodstream, cycling through your body in a race to do its job before it's snared by organs and molecules designed to neutralize and expel foreign substances. This process starts in your digestive system. Say you swallow an ibuprofen tablet for a sore ankle. Within minutes, the tablet starts disintegrating in the acidic fluids of your stomach. The dissolved ibuprofen travels into the small intestine and then across the intestinal wall into a network of blood vessels. These blood vessels feed into a vein, which carries the blood and anything in it to the liver. The next step is to make it through the liver. As the blood and the drug molecules in it travel through liver blood vessels, enzymes attempt to react with the ibuprofen molecules to neutralize them. The damaged ibuprofen molecules, called metabolites, may no longer be effective as painkillers. At this stage, most of the ibuprofen makes it through the liver unscathed. It continues its journey out of the liver, through veins, into the body's circulatory system. Half an hour after you swallow the pill, some of the dose has already made it into the circulatory bloodstream. This blood loop travels through every limb and organ, including the heart, brain, kidneys, and back through the liver.
When ibuprofen molecules encounter a location where the body's pain response is in full swing, they bind to specific target molecules that are a part of that reaction. Painkillers like ibuprofen block the production of compounds that help the body transmit pain signals. As more drug molecules accumulate, the pain-canceling effect increases, reaching a maximum within about 1 or 2 hours. Then the body starts efficiently eliminating ibuprofen, with the blood dose decreasing by half every 2 hours on average. When the ibuprofen molecules detach from their targets, the systemic bloodstream carries them away again. Back in the liver, another small fraction of the total amount of the drug gets transformed into metabolites, which are eventually filtered out by the kidneys in the urine. The loop from liver to body to kidneys continues at a rate of about 1 blood cycle per minute, with a little more of the drug neutralized and filtered out in each cycle. These basic steps are the same for any drug that you take orally, but the speed of the process and the amount of medicine that makes it into your bloodstream varies based on drug, person, and how it gets into the body. The dosing instructions on medicine labels can help, but they're averages based on a sample population that doesn't represent every consumer. And getting the dose right is important. If it's too low, the medicine won't do its job. If it's too high, the drug and its metabolites can be toxic. That's true of any drug. One of the hardest groups of patients to get the right dosage for are children. That's because how they process medicine changes quickly, as do their bodies. For instance, the level of liver enzymes that neutralize medication highly fluctuates during infancy and childhood. And that's just one of many complicating factors. Genetics, age, diet, disease, and even pregnancy influence the body's efficiency of processing medicine. Someday, routine DNA tests may be able to dial in the precise dose of medicine personalized to your liver efficiency and other factors. But in the meantime, your best bet is reading the label or consulting your doctor or pharmacist and taking the recommended amounts with the recommended timing. Ok. Bueno, yo creo que por el día de hoy es suficiente. Sé que es bastante información la que de pronto les doy en el día de hoy. Les reitero a cualquiera de ustedes el desafortunado que les caiga la grabación de la clase de hoy, ya sabe que lo voy a molestar para que comparta la propiedad del video para poder compartirlo con todos ustedes. Estas diapos yo se las monto también al Classroom, ¿vale? Entonces, y también va a haber una tarea para el próximo jueves. Ahí sí ya esas tareas van a contar para las notas, no como en el foro donde no participaron, ¿vale? Entonces, ¿de dónde va a salir la tarea? Pues de la clase de hoy, ¿vale? Entonces va la tarea, va el video y van los videos estos de YouTube también van y va la clase en las diapositivas, ¿vale? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? Hello. No, profe. Bueno, listo. Dale, entonces que tengan un feliz resto de día. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Profe, igualmente. Igualmente, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.